Bueno, una de las cosas que ha quedado pendiente y que ha resultado un tanto mágica a la hora de resolver los problemas de optimización con restricciones es la condición vectorial que hemos estado utilizando, ¿no? En general, por ejemplo, el método de los multiplicadores de Lagrange señala, ¿no?, que si se tiene una restricción, la condición vectorial sería que el gradiente de la función objetivo, f es aquí la que representaremos como la función objetivo, el gradiente de f va a ser igual a lambda veces el gradiente de la función de restricción. Si se tienen dos restricciones, entonces ese gradiente de f va a ser lambda gradiente de G1 más mu gradiente de G2, ¿sí? Si se tienen m restricciones, bueno, pues entonces, por ejemplo, lo que se hace es que el gradiente de la función objetivo se hace igual a una suma de los lambda i por gradiente de gi, donde los lambda i corresponden a la función restricción gi, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que se dice es que estamos teniendo que este vector es una combinación lineal de estos otros. Vamos a ver qué es lo que sucede en el caso más sencillo. Vamos a explorar el porqué de esta condición y después de ahí saltaremos a especular qué es lo que pasa con las demás, en los demás casos, cuando tenemos dos o más restricciones. Bueno, para ello tenemos, por ejemplo, el caso que aquí les voy a mostrar, que es, por ejemplo, imagínense que tenemos a la función z igual a f de xy igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Esa nos va a dejar curvas de nivel de esta manera, porque el eje z sale hacia nosotros, sale del pizarrón, sale de la pantalla hacia nosotros, ¿no?, su parte positiva. Y entonces uno sabe que, por ejemplo, en el origen de coordenadas, la altura vale 0, pero alejándonos del origen, ¿sí?, por ejemplo, si tomo esta curvita de nivel, alejándonos del origen, pues entonces esta función es precisamente raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, es decir, es el radio de esta circunferencia. Entonces, si me alejo del origen, pues este radio va siendo cada vez mayor y entonces la función sube, ¿sí? Bueno, eso es por lo que respecta a la función objetivo. Esta función va a ser la función que es libre. Por otro lado tenemos, por ejemplo, a una restricción, a la restricción g de xy igual a 0, que aquí viene representada por una curva. Esa curva podría, en un pequeño tramo, ser como aquí lo estamos viendo, ¿no?, como un pequeño arco de círculo, ¿no?, ¿sí? En un pequeño tramito imaginemos que eso sucediera, ¿no? La restricción pues la podemos mover hacia donde querramos en el plano, ¿no? Y entonces el problema de optimización con restricciones es no saber cuál es el máximo mínimo de toda la función en todo el plano, sino nada más en esta curvita donde se cumple la restricción. Entonces, ¿cuál es el valor, por ejemplo, más pequeño de esta función a lo largo de esta restricción, que de xy igual a 0? Bueno, por ejemplo, vemos que esta curva intersecta en estas partes a curvas de nivel de esta función z. A ver, por ejemplo, ya vimos que esta función, las curvas que van quedando más externas tienen mayor radio y entonces hacia afuera se estaría mostrando el crecimiento de esta función f de xy. Entonces, por ejemplo, eso es lo que va a pasar con esta función. Y g de xy igual a 0, pues aquí no sabemos si el gradiente de la función va hacia adentro o va hacia afuera. Digamos, no sabemos si esta función crezca hacia este lado o hacia este. Digamos, dejémoslo aquí en donde estaba intersectando a estas dos curvas de nivel. No sabemos si crece hacia acá o hacia acá. Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, en estos dos puntos que comparten, por ejemplo, la curva de nivel y
la restricción, en estos puntos de intersección, el valor de la función a optimizar va siendo el mismo. Entonces estos puntos no pueden ser puntos críticos, ¿no? Hay lugares donde esta función o crece más o decrece más. Por ejemplo, yéndonos hacia adentro, esta raíz cuadrada se hace más pequeñita, ¿no? Estamos más cerca del centro. Entonces, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, esta curva toca en un punto a mi curva de restricción? Voy a poner al punto en común, le voy a llamar PT, y supongamos que fuera este punto, ¿sí? En este punto, imaginemos que la curva de nivel y la curva de restricción están tocándose, ¿sí? Pues como que este es un muy buen candidato para que sea el mínimo, ¿no? Como que aquí se acercó lo más posible esta curva de restricción, ¿no? En estas curvas de nivel, por ejemplo, lo más cercano es valer 0 para la función. Bueno, pero si no se puede, tiene que inflarla hasta que alcance en un puntito a mi restricción. En el momento en el que eso suceda, entonces sabré que aquí estoy teniendo el mínimo valor para esta función sujeto a esta restricción, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Digamos, si este punto PT, digamos, es un punto que es en común de ambas curvas, resulta que, por ejemplo, hay una recta que es tangente y tangente común a ambas curvas, ¿sí? Esta recta, voy a marcarla aquí con un espesor un poco más grande, ¿sí? Pues esta curva entonces va a ser, por ejemplo, junto con esta van a tener una tangente en común. Pero resulta que la tangente, pues es perpendicular, por ejemplo, al gradiente de la función objetivo, que damos que la función crece con radios cada vez más grandes, entonces la función objetivo crece con este vector, ¿sí? ¿Qué pasa con la función de restricción? Pues resulta que también, por ejemplo, en este punto de tangencia tiene que ser, pues, perpendicular, ¿no? En cualquier otro lado, por ejemplo, esta es siempre perpendicular a la curva, ¿no? Pero en especial en el punto de tangencia PT, ¿qué es lo que se va a dar entre los gradientes de ambas funciones? Ahora voy a quitar la tangencia. ¿Qué es lo que va a suceder con estos vectores gradientes? Pues como que quedan colineales, ¿no? ¿Qué sucede si la concavidad es hacia afuera? Por ejemplo, si este fuera el caso, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir una curvita como esta y voy a mover mi curva hacia acá, ¿no? Entonces voy a buscar mi punto de tangencia, colocar aquí, por ejemplo, los vectores gradientes no son colineales, pero aquí quedan otra vez colineales, precisamente donde tenemos una tangente en común. Entonces aquí estamos viendo que la concavidad es importante. A ver, si esto quedara hacia afuera, así, claramente, y entonces tenemos esto, ¿no? A ver, voy a buscar el punto de tangencia con la curva. A ver, este parece estar más bien parece estar por aquí. Y en otro lado, miren, los vectores no son colineales, pero en donde son tangentes sí son colineales. Entonces, ya sea que formen un ángulo de 0 grados, como en este caso, o un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Esa va a ser la condición vectorial para la cual, por ejemplo, los vectores cumplan encontrar el mínimo de una función o el máximo de una función sujeta a una restricción. Bueno, y ahora, ¿no? La idea es que, bueno, no tenemos aquí todos los casos posibles, vamos a ir viendo
¿Qué es lo que pasa? Aquí mis curvas de nivel son curvas de nivel que son cerradas. Por ejemplo, la geometría de las curvas me dice que estos podrían ser también otros casos. Aquí tengo unas curvas cerradas, pero la curvatura cambia a lo largo de la curva. Aquí tengo nuevamente una restricción. Voy a buscar aquí por ejemplo con K voy a ir moviendo mi función de mi curva de nivel. Voy a buscar mi tangencia común, ¿sí? A ver, aquí estará un poco mejor, ¿sí? Aquí tengo la tangente común. Aquí tengo una tablita, pero realmente lo vamos a hacer nada más conceptual. Aquí vemos, por ejemplo, quiénes podrían ser los gradientes de la función objetivo y de la función de restricción, y veamos que nos quedan precisamente colineales. ¿Sí? Aquí, pues, digamos, en esta elipse no necesariamente esto va hacia el centro de la elipse, sino simplemente basta con que los gradientes sean colineales para cumplir la restricción g de x y igual a 0 y cumplir, optimizar a la función. Aquí la función t es esta función que estoy señalando acá, ¿no? Sus curvas de nivel son elipses, ¿no? Es decir, esta t es 3 por x menos 2.2 al cuadrado más 6.6 por y más 1.3 al cuadrado, y es una función, por ejemplo, pues que se ve que va creciendo, ¿no? Conforme me voy alejando de este punto de coordenadas 2.2, menos 1.3, ¿sí? Conforme voy alejando de él, pues t va creciendo. Entonces, este punto es el que me da el óptimo. ¿Qué otro caso podemos tener? Pues, ¿qué sucedería si ahora mis curvas son curvas abiertas, como digamos, ramas de una hipérbola? Bueno, por ejemplo, aquí tendríamos una restricción, por ejemplo, que está marcada aquí. Aquí ya la hemos atrapado con esta curva de nivel, en este caso es la amarilla, ¿no? Supongamos que aquí estuviera el punto de tangencia común, ¿sí? Aquí se vería el punto de tangencia común, voy a marcarlo. Entonces aquí hay perpendicularidad para con la curva y para con la curva de nivel y para la función de restricción, ¿no? Vemos, por ejemplo, el gradiente de la función de restricción y vean ustedes que, bueno, aquí me parece que me he colocado muy bien a mi punto PT, pero en el momento en el que lo haga, me van a quedar, por ejemplo, en este caso, vectores que son vectores colineales. Bueno, entonces, tanto en los casos en los que tenemos curvas cerradas, como en los casos en los que tenemos curvas de nivel abiertas, podemos sospechar que aquí lo que hay es precisamente esta condición vectorial. Siempre va a suceder que el gradiente de la función objetivo y el gradiente de la función de restricción van a quedar colineales. Es decir, uno va a ser el múltiplo escalar del otro. Bueno, muy bien. Con esta exploración, esto nos deja ver lo siguiente. En el campo del álgebra lineal, pues una de las cosas que va a suceder es que el conjunto de los vectores, que van a ser todos los vectores, el gradiente de la función objetivo y el gradiente de las funciones de restricción, aquí este problema nos está diciendo que un vector y el otro están quedando en el mismo espacio lineal, es decir, están quedando sobre la misma recta. Aunque esto es de dos dimensiones, esos vectores están quedando paralelos, es decir, pertenecen a ese mismo espacio. Bueno, pues ahora debemos de pensar que todo el conjunto de vectores, el gradiente de la función objetivo y los gradientes de las restricciones 1, 2, 3, etcétera, las que haya, deben quedar precisamente en el mismo espacio vectorial. Entonces, cualquiera de ellos podemos describirlo como una combinación lineal de los otros. En particular,
seleccionamos, en el cálculo es así la tradición, seleccionar al gradiente de la función objetivo para que quede en términos de una combinación lineal de los gradientes de las funciones de restricción.